el campo de la expresión oral. Ya hemos señalado que la comunicación es un proceso de carácter social, es un proceso dinámico, no es un proceso estático, no es un proceso que me permite tomar diferentes formas para poder utilizar esta gran capacidad que tenemos para podernos comunicar. En función a ello, lo que vamos a hacer precisamente es reconocer la importancia que tiene la expresión oral. Si nosotros analizamos un poco cómo nace este proceso, vamos a señalar claramente que este proceso nace dentro de esta gran capacidad que tenemos nosotros los hablantes para podernos comunicar. Es por ello que esta capacidad me permite reconocer dos actividades que son fundamentales: la capacidad de hablar y la capacidad de escribir, ¿no? Obviamente para personas que tienen justamente esta capacidad lingüística, ¿no? Porque también podemos encontrar un grupo muy significativo de nuestro entorno, muy significativo de nuestro contexto, que no presentan estas capacidades y sí presentan otras, ¿no? Que fácilmente les permite comunicarse. Bien, si nosotros tomamos este primer campo de la comunicación de carácter lingüística, nos vamos a encontrar con el campo de la oralidad o de la expresión oral, como también podemos señalar. La expresión oral es una manifestación que tenemos todos los hablantes, ¿no? Y que en su mayoría lo practicamos día a día, ¿no? Hay una gran proporción de su uso es muy cotidiano, su uso es del día a día. Pero ¿qué me dicen los estudios? ¿Qué señalan los especialistas? Por ejemplo, vamos a citar los estudios de Daniel Cassani, ¿no? Daniel Cassani es un especialista de nuestro idioma y él señala claramente que la expresión oral marca una gran diferencia con respecto a la expresión escrita. ¿Y qué quiere decir Cassani con ello? Lo que señala Cassani con ello es justamente darnos cuenta que la mayoría de nosotros, los usuarios del idioma, hablamos más y producimos menos, ¿no? En otras palabras, Daniel Cassani señala ello, que nosotros, los usuarios de este idioma, nos comunicamos en gran proporción a través de la oralidad, pero dentro del campo de la escritura, digamos que la proporción es menor. Entonces, ahí se están marcando algunas diferencias. Y ahí, sobre todo, en este escenario, me permite reconocer que día a día la mayoría de los contextos en los que nosotros nos encontramos utilizan la expresión oral. Y esta expresión oral se evidencia fácilmente en nuestro actuar, en nuestros escenarios, en los ambientes donde nosotros nos encontramos. He aquí la importancia de darnos cuenta si la estamos utilizando o no de manera correcta. Si sabemos si cumple o no cumple esas reglas, ¿no? Es por eso que podemos señalar por aquí que esta expresión oral nos va a permitir fácilmente organizar las ideas que nosotros tenemos. Una de las características importantes que tiene la oralidad es que justamente organiza todas nuestras ideas. Y es que para poder hablar no es simplemente guiarnos de un acto mecánico. La correcta forma de hablar, y así lo dice el autor, así lo dice Cassani, es poder organizar todas nuestras ideas, es organizar previamente todos los conceptos que tenemos. Si el hablante no hace uso de esa organización, entonces estas palabras probablemente no vayan a ser las precisas dentro de un proceso comunicativo. Entonces es importante que se organicen previamente las palabras, que estas palabras se puedan construir previamente, o entiéndase acá en un proceso más cognitivo, en un proceso más mental, para que de forma posterior pueda ser usada dentro de un contexto. No podemos trabajar la expresión oral simplemente como un acto mecánico, simplemente como un acto voluntario, porque tengo una idea y ya tengo que transmitirla. No. La expresión oral requiere de un proceso, de una construcción principalmente muy minuciosa, muy cuidadosa de estas palabras que nosotros tenemos. Si nosotros le dedicamos tiempo a esta organización de las ideas, vamos a darnos cuenta que la expresión oral se puede enriquecer.
Más aún con la noticia que nos da Casani, ¿no? Que nosotros utilizamos más la oralidad y menos la producción escrita. Pero si esta no se pone en práctica, probablemente vamos a tener situaciones en donde la oralidad no se está comportando de manera correcta. Y es que existen probablemente diferentes factores que van a determinar justamente este uso, que van a determinar esta manifestación. Por ello es que vamos a señalar, y lo vamos a mencionar a continuación, que hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si ya hemos hablado que organiza nuestras ideas, palabras, y Casani nos ha dicho que utilicemos más la oralidad y menos la escritura, estas consideraciones que hay que tener en cuenta son justamente recomendaciones precisas que nosotros los usuarios debemos de puntualizar al momento de utilizar justamente la oralidad. Y más aún en contextos, por ejemplo, académicos, en contextos, por ejemplo, empresariales, organizacionales, donde nos encontramos allí precisamente haciendo uso de la palabra. Aquí, dentro de estos conceptos, nos señalan que hay que utilizar, por ejemplo, correctamente las palabras. Las palabras tienen un significado, las palabras tienen una denominación y, por lo tanto, su uso se hace más efectivo cuando se emplea de manera correcta. Por otro lado, hacer uso de los recursos de expresividad es importante. Nosotros no somos hablantes estáticos. Nosotros somos hablantes que vamos cambiando y que vamos a ir modificando posiblemente nuestras expresiones de acuerdo, ¿no?, a la circunstancia, claro está, y a los diferentes recursos que nosotros vamos a ir señalando, ¿no? Por lo tanto, es importante que para poder enriquecer justamente esta oralidad, utilicemos la mayor cantidad de formas de expresión, ¿no? Muchas veces podemos tener conversaciones, podemos tener participaciones donde la oralidad, si bien es el gran vehículo que tenemos, es muy estática, ¿no? Es muy hermética. Y al ser muy hermética, muy cerrada, no permite una variedad al momento de utilizar justamente esa gran capacidad que nosotros tenemos. Otros elementos que podemos agregarle a los que ya hemos mencionado es la presencia justamente de la voz, ¿no? La voz es importante dentro del campo de la oralidad, ¿no? La voz juega un rol muy determinante para que nosotros podamos transmitir el mensaje. Y a esta voz le vamos a sumar justamente la presencia de los gestos. Estos gestos con esta voz en conjunto me permiten tener una mejor presentación, tener una mejor forma de podernos comunicar y sobre todo construimos mejor el mensaje. La oralidad, si bien es cierto, es un acto que día a día está acompañado, ¿no?, de las ideas que deseamos transmitir. Si a ellas le sumamos lo que hemos mencionado, los gestos, modular la voz, tener los recursos de expresividad, tener las palabras precisas, vamos a darnos cuenta que podemos ir mejorando día a día, ¿no? La práctica también es otro elemento fundamental para nosotros. Y si queremos hacer uso de esta oralidad y enriquecer justamente esta gran manifestación que tenemos, hay que poner en práctica estos elementos que van a ser muy importantes, que van a ser muy interesantes para nosotros, y más aún si es que nos encontramos en contextos profesionales, organizacionales probablemente, cómo podemos estar en algún determinado momento o circunstancia, ¿sí? Muy bien, entonces reconozcamos a la oralidad como una manifestación, una gran capacidad que tenemos nosotros para poder hacer uso de la lengua a través de este gran recurso que es la palabra.